Parece que esto ha terminado, diría Loki mientras tenía una sonrisa. ¿Qué prosigue, señor?, diría Artemisa. Ciertamente este Saiyajin me ha dejado cautivado, fue capaz de vencer a un ángel con estrategia y también fue capaz de vencer al dios de la personificación de la fuerza, no es una hazaña cualquiera, es una hazaña admirable, diría Zeus. Pero señor, Hércules al parecer murió a manos de Black, no puedo sentir su ki, diría Loki. Él está bien Loki, Hércules aún vive, no le des demasiada importancia, diría Zeus. Es sorprendente cómo los dioses no tienen empatía incluso siendo de conexión sanguínea, susurraría Atenea. Los dioses y ángeles de la mitología más antigua carecen de sentimientos, no son capaces de amar, son muy egoístas, incluso no les importa perder a sus seres queridos, seguirán sus vidas como si nada, es la crueldad de los dioses y ángeles, susurraría Isis. Ahora veo, eso los hace muy poderosos y peligrosos, susurraría Atenea. Black seguía entre todos los escombros, no daba señales de estar consciente, había sido golpeado simultáneamente en puntos vitales, sin duda su cuerpo había recibido mucho daño. Está acabado, parece ser que el señor le pondrá fin a su existencia, diría Valí. ¿Eso realmente crees? Así que el señor finalmente le pondrá fin a la vida de Black, es todo un personaje, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Sin embargo Tyr salió deprisa, solo espero que se encuentre bien, diría Valí. No me digas que tienes empatía alguna, así que estás preocupado por tu hermano gemelo, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Cierra la boca, Tyr merece un descanso después de una victoria como esa, ¿no estás de acuerdo?, diría Valí. Puedo ver tu punto, después de haber noqueado a Black salió a toda prisa, pero supongo que ambos sabemos la respuesta, diría Jack. Sí, Tyr estaba a segundos de perder el control, no tengo dudas, Tyr debe estar allá arriba, justo en lo más alto, tratando de contenerse, diría Valí. Es sorprendente lo que puede hacer la maldición de Tyr, no solo le otorga poderes excepcionales, sino que también le dan sufrimiento, al menos no físico, sino mental, debe ser duro, diría Jack. Eso es sorprendentemente coherente viniendo de ti, al fin te tomas las cosas en serio, diría Valí. Tengo mis momentos, pero cambiemos de tema, diría Jack mientras tenía una pequeña sonrisa. Sí, tienes razón, esperemos que Tyr se encuentre bien, diría Valí. Ahora nos situamos en las alturas, en las montañas más altas de dicho planeta. El lugar estaba nublado, relámpagos y truenos no paraban de caer, sobre todo había mucha neblina corriendo por todo el lugar, sin embargo en lo más profundo se podría apreciar una silueta imponente. Necesito sangre, necesito saciar mi sed de sangre, ese tal Black tenía carne fresca, debí haberlo devorado, ¿por qué carajos no lo hice? ¡Qué maldita desesperación!, eran las palabras psicópatas del ángel de la muerte mientras no paraba de incrementar su ki. Pero entonces múltiples explosiones empezarían a darse por todo el lugar hasta causar estragos y caos, sobre todo incontables potentes ráfagas de viento que arrasaban con todo a su paso. Todas estas explosiones eran causadas por las poderosas ráfagas de ki que lanzaba sin parar el ángel de la muerte Tyr. Estoy por estallar, pero esto es magnífico, si no tengo sangre en mi poder para sacudir mi sed de sangre, entonces aliviaré esta sensación destruyendo todo a mi paso, eran las palabras de un exaltado Tyr mientras tenía una sonrisa despiadada. No había dudas, el arcángel había perdido la razón, eran las consecuencias de sobrepasar el límite de tiempo con la maldición, de ser un ángel pacífico pasaba a convertirse en un ángel despiadado y con sed de sangre. Ahora nos situamos en las profundidades del océano, en el reino del dios Poseidón. La pelea dio como finalizada, no dejas de sorprenderme hermano, sin duda cada día te vuelves más fuerte, está claro que eres el ángel más fuerte y con mayor potencial que los demás, incluso Valí no se asoma a tus talones, a este paso me costará más trabajo ser el hijo más poderoso de nuestro padre, sin embargo, puedo sentir tu espíritu, veo que estás volviéndote todo un salvaje, se nota mucho la sed de sangre que tanto anhelas, debiste acabar con Black para saciar esas ganas, pero no lo hiciste, porque por más que seas una bestia, por dentro sigues siendo un alma dulce y gentil con aquellos que se han ganado tu confianza y respeto, pero si no quieres pasar por este atormento tendrás que tomar una decisión, eran los pensamientos reflexivos de Poseidón.
regresando al reino del poderoso Zeus, en algún lugar donde se están realizando todos los acontecimientos. Parece que no tenemos nada más que hacer aquí, veo que el trabajo está hecho con éxito, este despreciable mortal recibió el castigo, debo agradecerle al señor Tyr y a todos los involucrados, fue un placer señor Zeus, diría Isis. Solo recuérdalo, tarde o temprano cobraré ese favor, puede que sea en unos meses, quizás en unos años o incluso mañana, como sea, pueden retirarse, me haré cargo desde aquí, diría Zeus. Con su permiso señor Zeus, fue un placer incluso conocer a sus hijos, diría Isis. Con su permiso señor, pasamos a retirarnos, diría Atenea. Entonces ambas diosas haciendo uso de la teletransportación desaparecerían de un resplandor, el ki de ambas desaparecería de inmediato de dicho planeta. Ambas salieron satisfechas con el resultado, me pregunto qué harán con Black, probablemente sea más que obvio, eran los pensamientos de Artemisa. Entonces ya no tengo nada más que hacer aquí, ¿qué dices Valí? Diría Jack mientras tenía una sonrisa. Probablemente tengas razón, el espectáculo terminó, diría Valí. Señor, ¿qué prosigue? ¿Qué haremos con Black? Diría Loki. Sin embargo, en ese justo instante, Zeus sorprendería a todos con su increíble y escalofriante poder, este haría sacudir de manera violenta el planeta hasta el punto que todo el cielo se había nublado, además de que en ese momento Zeus había accedido a su primera forma, dejando petrificados a todos los presentes mientras tenía esa sonrisa arrogante. Valí y Jack, quienes habían optado por retirarse, ambos se habrían detenido en seco al sentir el aterrador y brutal poder de su padre, no entendía qué es lo que estaba pasando. Señor, ¿qué está sucediendo? Diría Loki asombrado ante los brutales acontecimientos que estaba presenciando. ¿Qué rayos significa esto? Eran los pensamientos de una petrificada Artemisa. Qué sensación más agradable, expulsar este poder es gratificante como no tienen idea, hace que mis músculos entren en máxima relajación, en mi forma normal debo siempre estar conteniéndome, pero no más, diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada. Padre, ¿qué está pasando? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. Sin embargo, Zeus no respondería, este tenía su mirada fijada en el cuerpo inconsciente de Black que aún permanecía en los escombros. No creo que el señor pretenda acabar con Black, si lo deseara no sería necesario optar por su primera forma, diría Loki. Sí, estoy de acuerdo, algo no está bien definitivamente, diría Artemisa. No sé qué pensar al respecto, nuestro padre a lo largo de los años ha sido impredecible, diría Valí. Pero entonces, Zeus comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia el cuerpo inconsciente de Black que aún permanecía en un mal estado. ¿Qué está haciendo? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. No tengo idea, esto es escalofriante debo admitir, diría Valí. Es mejor no decir nada, dejemos que el señor haga lo que tenga que hacer, parece muy decidido, diría Loki. Estoy de acuerdo, diría Artemisa mientras tenía una expresión seria. Zeus se encontraba frente al cuerpo inconsciente de Black, este seguía teniendo esa sonrisa confiada, no había dudas, algo tenía planeado. Eres fascinante Black, estoy completamente seguro que tu potencial aún no ha alcanzado el mejor nivel, mírate, aun con esas fracturas tu transformación permanece intacta, los niños ya se divirtieron, ahora nos toca a los adultos, diría Zeus y este de inmediato arrojaría un ataque de ki directo hacia el cuerpo inconsciente de Black, al menos eso era lo que creían todos los espectadores. El ataque de ki, o al menos es lo que parecía, de inmediato impactaría contra el cuerpo de Black, lo que provocaría de inmediato un pequeño resplandor que iluminaría todo el lugar. ¿Qué rayos fue eso? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. De algo estoy seguro, eso no fue un ataque de ki, tengo un mal presentimiento, diría Valí mientras tenía una expresión seria. Vaya, ciertamente estoy sorprendido, esto no lo esperaba, diría Loki. ¿Qué está pasando? Diría Artemisa asombrada. ¿No lo notaste? Eso no fue un ataque de ki, eso está más que claro, diría Loki. Es verdad, ni siquiera fue una explosión, simplemente fue un destello, ¿acaso el señor? Diría Artemisa escéptica ante lo que estaba presenciando. Así es, parece ser que el señor se encuentra muy ansioso, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Pero entonces, en ese justo momento incontables ráfagas de viento comenzarían a darse por todo el lugar, las ráfagas de viento eran muy violentas, que harían retroceder a los espectadores, no había dudas, todos podían sentir un ki maligno recorrer por todo el planeta, dicho ki llegaba a cada rincón de dicho planeta.
Este ki maligno, ¿qué significa? Diría Artemisa asombrada ante tales acontecimientos. ¿Qué fue lo que hizo el señor? Diría Valí asombrado. Puede que no lo creas, pero estoy seguro, tenías razón, eso no fue un ataque de ki, el señor le brindó energía a Black, ¿pero por qué? Eran las dudas y preguntas de un atónito Jack. Ahora lo comprendo, el señor le ha brindado energía a Black, ¿sabes lo que esto significa? Diría Loki mientras tenía una expresión seria. No puede ser, ¿pero por qué? Black ha regresado más fuerte que nunca, diría Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. Las ráfagas de viento eran demasiado violentas hasta el punto que se formaría un tornado, relámpagos y estruendos por todo el campo de batalla, hasta que finalmente un destello iluminaría todo el lugar. El caos parecía haberse calmado, sin embargo todos podían sentir un ki maligno inmenso. Sal de una vez Black, ambos sabemos que estás listo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, en ese justo momento una risa despiadada resonaría por todo el campo de batalla que todos sin duda escucharían. Black saldría entre todo el humo, este tenía una sonrisa malvada mientras desprendía un poder inmenso. Jack, sientes su ki. Es 10 veces más poderoso que antes, no puedo creer que un mortal tenga esta capacidad de incrementar tanto su poder, ni siquiera nosotros los dioses tenemos esa capacidad, diría Valí mientras tenía una expresión seria. Ese gusano, se ha vuelto invencible, su ki es monstruoso, nunca pensé que diría esto, pero ahora tengo dudas, si se volvieran a enfrentar ¿quién saldría como ganador? ¿El ángel de la muerte o el insecto de Black? Diría Jack mientras este se encontraba atónito. ¿Qué ha hecho el señor? Diría Valí quien se negaba a creer lo que estaba presenciando. Él ha vuelto y más poderoso que nunca, su ki no se compara cuando enfrentó al señor Tyr, diría Artemisa. Sí, eso es la peculiar habilidad de los Saiyajines, cuando sufren daños que los lleva al borde de la muerte y luego de una recuperación, se vuelven mucho más poderosos, más fuertes que nunca, una habilidad que ninguna otra raza posee, ni siquiera los dioses o ángeles, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Mientras tanto en el campo de batalla, donde se están realizando todos los acontecimientos. Eres el dios más fuerte que conozco, todos están por debajo de ti según tu criterio, pero, al final de todo esto, solo me demuestra una sola cosa, eres ingenuo Zeus, eres totalmente ingenuo, proporcionar energía a tu enemigo. ¿Es en serio? Es lo más estúpido que jamás haya visto, solo mírame, gracias a tu estupidez estoy como nuevo, pero no solo eso, soy más fuerte y estoy seguro que lo notaron, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. Sin embargo, Zeus no diría nada, este seguía manteniendo esa sonrisa confiada mientras miraba fijamente al Saiyajin. Yo no lo puedo creer, ¿por qué? Eran las preguntas de una escéptica Artemisa. No lo sé, pero puedo deducirlo, el señor después de haber presenciado la pelea de Black contra Tyr sin duda alguna quedó emocionado por querer pelear, entonces optó por darle energía a Black, diría Loki. ¿Es que acaso escuché bien? ¿Por qué nuestro padre haría tal cosa? Diría Jack. No lo sé, pero tengo la intención de averiguarlo, diría Valí y este daría 2 pasos al frente, llamando de inmediato la atención de Zeus y Black. Oye, ¿qué crees que haces Valí? Diría Jack. Señor, ¿por qué? ¿Por qué haría tal cosa? Diría Valí mientras tenía una expresión seria. Una excelente pregunta la cual ya tiene una respuesta, diría Black mientras tenía una sonrisa. ¿Qué es lo que pasa Valí? Diría Zeus mientras seguía manteniendo esa sonrisa. Mi hermano Tyr liberó su maldición para aplastar a Black para que luego usted optará por brindarle energía. El esfuerzo de mi hermano ha sido en vano, no ha servido de nada, esto es una tontería, diría Valí con un tono grave en su voz. Vaya, veo que el gatito finalmente mostró sus garras, diría Black mientras tenía una sonrisa. Cuidado como te diriges a mí, cuida tu lenguaje conmigo, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Lo lamento señor, pero es la realidad, no puede tirar el esfuerzo de Tyr a la basura todo por un simple capricho, esto es una tontería, diría Valí mientras tenía una expresión seria. Vaya, que agallas de ese Valí, debo decir que está pisando fuerte, se diría Jack. A eso le llamo coraje, tuvo las pelotas para encarar al señor, veo que tiene un gran aprecio a su hermano gemelo, diría Loki mientras tenía una sonrisa. La decisión precipitada del señor sin duda ha hecho enfurecer al señor Valí, no está de acuerdo, eran los pensamientos de Artemisa.
Esto no debía ser así, Black debió morir y no recargarlo de energía, todo por un capricho, diría Vali mientras tenía una expresión seria. Escúchame pequeño, sal de mi vista en este momento y cuida tus palabras, ¿estamos claro? Diría Zeus mientras empezaba a desprender un instinto asesino. Sin embargo, Vali se mantenía firme, este no retrocedía, estaba decidido a mantener su palabra. Admiro tu coraje por proteger el orgullo de Tyr, de verdad lo digo, es admirable, pero lo que yo haga y ordene no es asunto de nadie, eso ya deberían de saberlo, ahora vuelvo a repetirme una vez más, Vali, ¿estamos claro? Diría Zeus con un tono grave en su voz. Sí señor, diría Vali quien había entendido que era inútil encarar al señor, por lo tanto retrocedería. Veo que no todos los dioses y ángeles son unos cobardes, algunos tienen pelotas y coraje, no está mal, diría Black mientras soltaría una risa arrogante. No puedo creer lo que acabo de ver, ese Vali realmente ha dejado una gran impresión, diría Loki. Por un momento pensé que el señor atacaría al señor Vali, eran los pensamientos de Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. ¿Y bien Black? ¿En qué estábamos? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Realmente debes tener confianza en tu poder para restaurar mis energías, debes confiar en tu fuerza, pero te voy a demostrar lo equivocado que estás, te haré arrepentir de tu elección, diría Black mientras empezaba a desprender un instinto asesino. Entonces ¿qué estamos esperando? Fueron las palabras de Zeus y a una velocidad catastrófica, se lanzaría directo al ataque con un veloz y poderoso puñetazo. Black solo soltaría una sonrisa arrogante y también se habría lanzado al ataque con un puñetazo con todas sus fuerzas. Ambos titanes chocarían puños lo que de inmediato provocaría una catastrófica explosión que arrasaría con todo a su paso, además el planeta habría sido sacudido brutalmente, múltiples ráfagas de viento y los escombros saldrían disparados por el aire. ¿Qué rayos fue eso? Esa es la fuerza de dos puños al chocar, diría Vali. ¿Es que acaso ese gusano de Black es capaz de igualar la fuerza del señor en su primera forma? Diría Jack atónito. No lo creo, es cierto que Black es fuerte, pero igualar la fuerza del señor me suena a patrañas, diría Vali mientras tenía una expresión seria. Es la máxima fuerza chocando contra una máxima fuerza similar, diría Artemisa. La fuerza de Black ha aumentado radicalmente, pero no es el único, veo que el señor también se ha vuelto mucho más fuerte desde su pelea en contra de Kakaroto, diría Loki mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin embargo, en ese justo momento todos presenciarían en el cielo cómo se daban estruendos y ráfagas de viento, no había duda, Zeus y Black habrían dado inicio a un intercambio de poderosos golpes, usando nada más que pura fuerza bruta sin usar trucos baratos, arte marcial o técnicas. Black siendo contundente y agresivo golpearía con todas sus fuerzas la mandíbula de Zeus al punto que se escucharía un fuerte crujido. Sin embargo, Zeus de inmediato respondería de la misma manera, golpearía con todas sus fuerzas a Black en toda la mandíbula al punto que nuevamente se escucharía un crujido. Black ignorando el dolor de inmediato lanzaría una patada a gran velocidad y con mucha potencia directo hacia su oponente. Zeus a gran velocidad esquivaría la patada y haciendo un contraataque lanzaría otro puñetazo con todas sus fuerzas directo hacia el mentón de Black. Black al momento de recibir el brutal puñetazo en todo el mentón escupiría sangre y la fuerza de dicho golpe lo haría retroceder demasiados metros. Sin embargo, Zeus ya se encontraba frente a Black con otro demoledor puñetazo con la misma fuerza bruta utilizada en el anterior puñetazo. Black a duras penas lograría esquivar el puñetazo por lo cual de inmediato lanzaría un codazo con mucha potencia y velocidad. Zeus esquivaría el codazo, por lo cual lanzaría de inmediato otro puñetazo directo usando nada más que velocidad y fuerza. Black volvería a esquivar a duras penas, pero esta vez haciendo uso de un excelente juego de pies obtendría más velocidad, rápidamente lanzaría un puñetazo directo. Zeus lo recibiría de lleno en toda la cara lo que provocaría que a gran velocidad salga disparado directo hacia una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos al extremo de levantarse una cortina de polvo. Sin embargo, Black aún no terminaba, llevaría ambas manos a la altura de su cintura mientras pronunciaba las siguientes palabras, Kamehameha. Zeus de inmediato saldría entre los escombros, al instante notaría que una gran cantidad de energía se reunía en las palmas de Black por lo tanto no tendría de otra más que sonreír.
Esta es una técnica que aprendí cuando vivía en la Tierra hace muchos años. Un buen maestro sin duda, diría Black, quien tenía una sonrisa arrogante y listo para lanzar el poderoso Kamehameha. No obstante, Zeus desaparecería de la vista de los espectadores, y en menos de una billonésima de segundos ya se encontraba frente a Black con una sonrisa despiadada. Black sería tomado por sorpresa, pero reaccionaría rápidamente y lanzaría el poderoso ataque de Ki con todo su increíble e inmensurable poder. El poderoso Kamehameha de manera bestial provocaría una catastrófica y apocalíptica explosión al extremo que los espectadores tuvieron que alejarse del lugar. Dicha explosión había causado un caos brutal. ¿Qué te pareció eso? No está mal para ser un Saiyajin, diría Black con mucha arrogancia en sus palabras. Sí, no está mal, diría Zeus con un tono burlón, y se encontraba detrás de Black. Black por puro instinto se daría la vuelta a gran velocidad. Estaba impactado, ni siquiera fue capaz de detectarlo. Sin embargo, Zeus lo recibiría con un poderoso rechazo que conllevaba una fuerza bruta como para destruir multiversos. La cara de Black sería destrozada al momento de recibir el brutal rechazo en toda la cara, además de que escupiría sangre y su vista se volvería nublada. Hay una diferencia entre ver venir un golpe y recibirlo, luego está el puñetazo que no te lo esperas, lo que resulta más peligroso y efectivo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Black caería de rodillas, sentía un inmenso dolor en toda la cara, algo era seguro, ese puñetazo le había fracturado el cráneo. Esto era de esperarse. Black, por más fuerte y poderoso que se haya vuelto, no tendría oportunidad de ganar. Es imposible ganarle al Dios Padre de todo, incluso Tyr el hijo pródigo no fue capaz de hacerlo, mucho menos un mortal, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, estoy sorprendida que Black haya conectado algunos golpes. Definitivamente no cualquiera es capaz de hacer sangrar al señor, diría Artemisa. Debo estar de acuerdo contigo, Black no lo hace nada mal, sin embargo algo llama mi atención, por alguna razón Black se recupera muy rápido, muy misterioso y extraño, diría Loki. Lo he notado, su recuperación es mucho más eficaz y rápida en comparación a la de un Saiyajin ordinario, pero, aún así su recuperación no se asemeja a la que poseen los ángeles y demonios, diría Artemisa. Sí, es la razón por la cual Black no fue capaz de recuperarse por sí solo luego de recibir una paliza por parte de Tyr. Es cierto que su recuperación es acelerada pero no descabellada, diría Loki. Esto parece el final de Black, el Saiyajin legendario, es realmente fuerte, no tuvo problemas en vencer a Hércules y plantarle cara al señor, eran los pensamientos de Artemisa. ¿Qué te parece, Valí? Dudo que se vuelva a levantar, recibió mucho castigo. Escuché que Azazel recibió uno de esos golpes del señor como castigo y no fue capaz de levantarse, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Es verdad, pero olvidas algo muy fundamental, si bien Azazel es un ángel, su resistencia no se compara a la nuestra. Un ángel como Azazel depende de su increíble velocidad, en cambio tú y yo somos dioses, nuestra mejor arma es la fuerza y resistencia, ¿sabes lo que quiero decir? Diría Valí. Ahora comprendo lo que tratas de explicar y dar a entender. Black es muy parecido a un dios en cuanto a fuerza y resistencia, diría Jack mientras tenía una sonrisa. No es del todo correcto, tu punto es interesante, pero, la realidad es que la resistencia y fuerza de Black son mayor a la de un dios, antes que lo digas, sí, tal como nosotros. Black es mucho más fuerte que nosotros, esa es la razón, diría Valí. Lo comprendo, tiene mucho sentido, así es como es capaz de aguantar tanto castigo, su resistencia es mayor a la de Hércules pero tienen la misma fuerza, diría Jack. No del todo, estoy completamente seguro que Black es más fuerte que Hércules, si me preguntas a mí, sin duda es un Saiyajin realmente peligroso, lo mejor sería erradicarlo, no sabemos de lo que podría ser capaz de hacer, diría Valí. Buen pensamiento, un guerrero como Black ciertamente puede resultar ser un desastre, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el campo de batalla, en el brutal enfrentamiento entre dos titanes. Black seguía de rodillas, aquel último golpe que había recibido en el rostro le habría causado un daño mortal en el cráneo, sin embargo aún tenía la voluntad como para permanecer consciente. Debo admitirlo, eres muy resistente, podría convertirte en mi saco de boxeo personal, no estaría mal, ¿verdad? Diría Zeus mientras empezaría a reír con mucha arrogancia.
Aquella risa arrogante y pretenciosa resonaría muy fuerte en la cabeza de Black. Aquel dios lo estaba tratando como una simple sabandija, cosa que sin lugar a duda lo enfurecía. Al convertirte en mi saco de boxeo personal me ayudaría a relajarme, al menos serías de utilidad. Tal como lo dices, muchos de mis hijos no tienen pelotas para ser mis compañeros de entrenamiento con excepción de mi hijo Tyr. Eres muy parecido a él, claramente no le temes a nada, ni siquiera a mí, diría Zeus, quien seguía riendo con mucha arrogancia. Un saco de boxeo. Ser de utilidad. ¿Es que acaso este dios acaba de decir tal cosa? Soy el dios de la guerra, mi misión es acabar con todos los dioses y ángeles. ¿Cómo se atreve este insecto a tratarme como basura? Eran los pensamientos de Black mientras habría empezado a desprender un brutal instinto asesino. Vaya, veo que aún te quedan fuerzas para seguir peleando, puedo sentir tu instinto asesino. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? A decir verdad pensé que serías un reto después que hayas vencido a Hércules, pero me equivoqué siquiera al pensarlo. Incluso mi nieto Kakaroto me dio mucha más diversión que decepción por parte del Saiyajin legendario, diría Zeus. Cállate de una vez, insecto, fueron las palabras de Black, y con pura fuerza de voluntad se arrojaría directo hacia Zeus con sus últimas energías con un poderoso puñetazo. Sin embargo, Zeus con facilidad esquivaría el puñetazo mientras seguía manteniendo esa sonrisa arrogante y confiada, cosa que molestaría mucho más al Saiyajin. Black había perdido la paciencia, no podía permitirse que aquel dios lo trate como a una simple cucaracha, por lo cual de inmediato lanzaría una ráfaga de puñetazos con nada más que velocidad y fuerza bruta. Zeus nuevamente comenzaría a esquivar y bloquear los puñetazos de Black con suma facilidad. Se podía notar que los puñetazos de Black habían perdido velocidad y fuerza debido a que se encontraba brutalmente lastimado. Black no paraba de lanzar puñetazos con sus últimas energías. Cada vez sentía los brazos más pesados, debido a que aún no se recuperaba de la paliza que había recibido, además de que la vista de se volvería nublada. Sin embargo, con su fuerza de voluntad y espíritu de lucha lograría mantenerse consciente y seguir atacando a Zeus. Ciertamente esto comienza a volverse aburrido, ya ni siquiera eres un rival digno, esto termina aquí, fueron las palabras de Zeus, y lanzaría un puñetazo directo en toda la cara de Black con todas sus fuerzas. Nuevamente se volvería a escuchar un fuerte crujido al momento que el puño de Zeus había impactado en toda la cara de Black, quien había quedado aturdido al momento de recibir semejante golpe. Vaya, ciertamente eres persistente, aún después de recibir mi golpe sigues con vida, no cualquiera podría soportarlo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Black de inmediato caería entre todos los escombros con mucha sangre en el rostro, ya no tenía fuerzas para volver a levantarse, ese segundo puñetazo que había recibido de lleno había sido extremadamente demoledor. Y quédate ahí, porque sinceramente me niego a creer que vuelvas a levantarte después de un segundo golpe. Estás acabado, Black, y no hay nada que puedas hacer, pero por lo menos has comprendido a lo que te enfrentas, al dios más poderoso de todos los mundos, un dios que no puede ser derrotado por nada ni nadie. Me alegra que ahora lo entiendas, diría Zeus. ¿Lo ves, Artemisa? Te lo dije, no hay nadie que pueda rivalizar contra el señor, el único que podría es nada más que Tyr, él es el único, de ahí no hay nadie más, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Lo supuse desde un principio, también pude notar que el señor se ha vuelto mucho más fuerte, sus golpes son tan demoledores que son capaces de romper los resistentes huesos de Black, es aterrador y fascinante, diría Artemisa. Así es, se ha vuelto tan fuerte que sus puños son capaces de incluso triturar los huesos más resistentes, es sorprendente, ¿no? Pero era de esperarse, estamos hablando del dios padre de todo, el máximo creador, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Es verdad, no existe nadie que pueda vencer al señor, es imposible, incluso el señor Tyr en su mejor condición no fue capaz de hacerlo, tampoco el señor Hades en el pasado, el señor Hades se encontraba en su mejor momento acompañado de un ejército de poderosos demonios, pero aún así no fue rival del señor, eran los pensamientos de Artemisa. Te lo dije, puede que Black se haya vuelto más fuerte que nosotros los dioses, pero está a años luz de siquiera derrotar al señor. Si no fue capaz de vencer a Tyr, era más que lógico que no fuera rival para nuestro padre, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante.
Lo sé, pero no puedo deshacerme de este presentimiento, como que algo no cuadra, como que aún no termina esta pelea por más que Black se encuentre al borde de la muerte, es inexplicable, diría Vali mientras tenía una expresión seria. Solo deben ser los nervios, después de todo hemos presenciado una buena pelea, primero Black contra Hércules, luego Black contra Tyr y por último Black en contra del señor, ¿lo ves? Todo un espectáculo, diría Jack mientras seguía manteniendo esa sonrisa confiada. ¿Alguien ha dicho mi nombre? Creí haberlo escuchado, fueron las palabras del dios Hércules quien había salido entre todo el humo mientras tenía una sonrisa. ¿Pero qué rayos? Hércules. ¿Realmente eres tú? Veo que el señor no mentía, aún seguías con vida, pensé que habías muerto, diría Jack. Yo también por un momento lo pensé, ese tal Black es realmente fuerte, creí que era mi fin, fue la primera vez que experimenté ese sentimiento de muerte, por unos segundos realmente creí que vería a Mamá Coco, diría Hércules. Ponte pantalones, ¿qué rayos sucedió con tus vestimentas? Es desagradable, diría Vali mientras tenía una expresión seria. Bueno, no tuve nada que ver, ¿es que acaso no lo viste? Ese Black me lanzó un poderoso ataque que quemó toda mi ropa, diría Hércules. Vali, dale un respiro, acaba de regresar de la muerte, no necesita un sermón, pero dime qué aprendiste en tu batalla contra Black. Diría Jack. Entendí que es un adversario formidable, poderoso, capaz y sobre todo peligroso, nunca antes había visto a un individuo con tanta maldad, es impresionante, diría Hércules. Entonces no debes preocuparte, solo mira al frente, ese guerrero capaz y peligroso está a punto de dar el último suspiro, diría Vali. Eso veo, el señor es realmente fuerte, mis puños ni siquiera le hicieron rasguño alguno a Black, Azazel siempre tuvo la razón, solo Tyr y el señor eran capaces de ponerle fin a Black, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el campo de batalla, entre el sangriento y brutal enfrentamiento entre Black y Zeus. La diversión terminó, hasta pronto Black, veamos si eres capaz de sobrevivir a mi ataque especial, diría Zeus y de inmediato formaría una poderosa ráfaga de en la palma de su mano quien se encontraba listo para pulverizar a Black. No puedo levantarme, incluso respirar me provoca dolor, esto es humillante, yo proclamado como el dios de la guerra está siendo aplastado como a un insecto, pero no puedo hacer nada, he perdido todo en mi época, en mi línea temporal lo he perdido todo, ya no me queda nada, el sueño de conquistar todos los mundos era el sueño de la mujer que alguna vez amé, pero luego se convirtió en una obsesión para mí, creí que mi poder era suficiente, pero no pensé toparme con el máximo creador, ni siquiera sabía de su existencia, se diría Black en sus pensamientos. Si dices ser el más fuerte entre los Saiyajines veamos qué tan cierto es, sé que también posees el alma de un dios, fueron las palabras de Zeus y finalmente arrojaría con todas sus fuerzas la poderosa ráfaga de ki directo hacia Black, que aún permanecía en los escombros. El ataque de ki al momento de impactar en el cuerpo de Black de manera brutal, se daría una catastrófica y apocalíptica explosión, que de inmediato comenzaba a arrasar con todo a su paso, tanto así que incluso los espectadores, tuvieron que alejarse del campo de batalla, aquella explosión nivel atómica incluso haría sacudir el planeta de manera bestial hasta dejar caos, llamas y destrucción, tanto así que los volcanes cercanos al reino habrían hecho erupción. Mientras tanto en las profundidades del océano, en el castillo del dios del mar. ¿Qué rayos está sucediendo? Ni siquiera puedo tomar una siesta, pero eso lo sentí como todo el planeta fue sacudido, ¿qué estará pasando allá afuera en la superficie? Pero me doy una idea, hace un momento pude sentir el ki de mi padre elevarse hasta los cielos y también el de ese tal Black, de algo estoy seguro, ambos se enfrentaron, creí que Tyr le había puesto un alto a Black, como sea, no me interesa, mi trabajo está hecho, eran los pensamientos de un desinteresado Poseidón. Mientras tanto en algún lugar del planeta. Nunca pensé que además de Tyr y Kakaroto, existiera un guerrero capaz de plantarle cara al señor, tanta maldad en un solo guerrero, está claro que no es un guerrero ordinario, solo espero que todo este caos termine pronto, eran los pensamientos de la diosa Lilith. Ahora nos situamos en otra parte del planeta, justo donde existe nada más que nieve.
El planeta no ha parado de temblar desde que esa presencia puso un pie en este planeta, todo indica que el señor se ha estado divirtiendo, lo veo, es un adversario formidable, pero deje de sentir su espíritu, un guerrero con muchas características peculiares, pertenece a la raza Saiyajin, nunca me equivoqué, la raza Saiyajin está llena de super Saiyajines, eran los pensamientos de una maravillada bruja Irene. Regresando al reino del señor Zeus, justo donde se realizan todos los acontecimientos. Por un momento pensé que la explosión me alcanzaría, el señor no se contuvo por nada del mundo, diría Vali mientras saldría entre todos los escombros. No tengo dudas, Black no puede haber sobrevivido a un ataque directo como ese, es imposible, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Quizás tengas razón, pero sé que Black aún se encuentra con vida, no puede morir así de fácil, he visto de lo que es capaz de hacer, diría Hércules. Entonces muy pronto veremos el resultado, diría Vali. Eso estuvo demasiado cerca, por un momento creí que todo el reino sería destruido, diría Artemisa mientras saldría entre todo el humo. El señor no tuvo la intención de contenerse, quiso poner a prueba la resistencia de Black, el resultado es lo que estás viendo, diría Loki. Además eso no es todo, el señor tenía razón, el corazón de Hércules aún late, diría Artemisa. Sí, veo que sobrevivió a duras apenas, a eso le llamo tener suerte, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Zeus se encontraba en medio de todo el caos y destrucción, este tenía una expresión seria, una cara de pocos amigos, pero tenía sus ojos apuntando justo en donde había un gigantesco cráter. Sin embargo, en ese momento un poderoso ki llegaría al planeta, todos de inmediato verían un destello que iluminaría todo el campo de batalla hasta levantar una cortina de humo. Es él está aquí, diría Artemisa asombrada. Veo, parece que ha llegado muy tarde, se perdió todo el espectáculo, diría Loki mientras tenía una sonrisa. ¿Qué hace él aquí? Diría Jack mientras tenía una sonrisa. No tengo la menor idea, diría Hércules. No pensé volver a verlo, después de todo perdió a su hijo, diría Vali. Una ráfaga de viento dispersaría todo el humo, los espectadores verían a Kakaroto con una expresión seria en su rostro, mostraba mucha seriedad, determinación y serenidad. Esto se acaba de poner interesante, claramente Kakaroto no está para una visita, diría Loki. En ese momento Kakaroto comenzaría a dar pasos, dirigiéndose hacia Zeus mientras aún mantenía esa expresión seria en su rostro. ¿Qué haces aquí, Kakaroto? Por alguna extraña razón te ves diferente, diría Zeus. Parece ser que he llegado tarde, no puedo detectar el ki de Black, diría Kakaroto. ¿Qué asuntos tenías con Black? Diría Zeus. Tenía la intención de acabar con él, era mi destino hacerlo, diría Kakaroto. Tú lo has dicho, has llegado demasiado tarde, solo mira, esto es todo un completo caos, diría Zeus con un tono grave en su voz. El humo empezaba a dispersarse en el lugar donde la ráfaga de ki hizo explosión, los espectadores estaban atentos ante lo que estaban a punto de presenciar, sus instintos les decían que Black era capaz de hacer mucho más, sin embargo la sorpresa en sus rostros no tardaría en aparecer, Black se encontraba en todos los escombros sin vida, aquel poderoso ataque le había arrebatado hasta el último suspiro, su corazón había dejado de latir y su ki había desaparecido por completo. Entonces hemos conocido el límite del Saiyajin legendario, pero Black lo sabía, estas son las consecuencias de enfrentar al Dios Padre de todo, diría Zeus. Sin embargo, Kakaroto no tenía nada que decir, este solo miraba el cuerpo sin vida de Black, su destino era derrotar a Black pero ahora era demasiado tarde. ¿Realmente Black ha muerto? Diría Hércules quien se encontraba realmente impactado. Su alma ha abandonado su cuerpo y su ki desapareció por completo, puedo confirmarlo, Black ha muerto, diría Vali. Vaya, el señor realmente lo hizo, diría Jack. Pero debo admitir que Black murió como todo un guerrero, solo observa su cuerpo, su apariencia no ha cambiado, sigue transformado, eso es de admirar, diría Loki. Esto es lo que suponía que tenía que pasar desde un principio, en el inicio de la pelea el señor no mostró misericordia y esto es el resultado, se diría Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. Entonces Kakaroto, nada que decir. ¿Realmente crees que esto terminó? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Por supuesto, Black ha dado el último suspiro, diría Kakaroto confundido ante la pregunta de Zeus.
Un guerrero como Black sin duda puede lograr grandes cosas, a mi modo de ver es un guerrero nunca antes visto, sé que te venció, también venció a un dios y a un ángel, incluso le plantó cara al arcángel de la muerte, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No entiendo qué tratas de decir, estás hablando en acertijos, diría Kakaroto. Mi hijo Tyr, Black y tú son los únicos que pueden hacerme frente sin siquiera mostrar signos de miedo, un guerrero como Black me vendría bien, diría Zeus y este soltaría una risa despiadada. Espera, ¿acaso tú? Diría Kakaroto asombrado. Pero entonces Zeus formaría una esfera de energía en la palma de su mano, llamando de inmediato la atención de todos los presentes. ¿Qué tratas de hacer? No me digas qué es lo que estoy pensando, diría Kakaroto quien se encontraba atónito. Zeus de inmediato lanzaría la esfera de energía directo hacia el cuerpo sin vida de Black. El cuerpo sin vida de Black de inmediato recibiría de lleno la esfera de energía, lo que provocaría que todo su cuerpo sea rodeado por esta misma al punto que un destello iluminaría todo el campo de batalla, cegando a los presentes por unos segundos. ¿Qué fue ese destello? Apenas puedo ver nada, diría Jack. Oh no, esto debe tratarse de una broma de mal gusto, diría Valí. Puedo sentir su ki, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. ¿Qué es eso? No puedo ver nada, diría Artemisa. Ciertamente esto es inesperado, el corazón de aquel Saiyajin ha empezado a latir de nuevo, diría Loki. Mientras tanto en el campo de batalla, donde se realizan todos los acontecimientos. ¿Qué has hecho? El trabajo ya estaba hecho, diría Kakaroto con un tono grave y molesto en su voz. Sin embargo, Zeus no diría nada ante los reclamos de Kakaroto, este solo tenía una sonrisa arrogante y confiada. Black regresaría entre los muertos, por lo tanto saldría entre todo el humo, tenía una expresión seria de pocos amigos, no lo entendía del todo, juraría que fue aniquilado por Zeus y por alguna razón había vuelto a la vida. Bienvenido de nuevo Black, puedo sentir tu ki, te has vuelto mucho más poderoso, diría Zeus. Así que fuiste tú, realmente estuve muerto por unos minutos, pero tú me regresaste a la vida, ahora realmente creo que eres estúpido, antes me regresaste las energías y esta vez la vida, solo observa la mirada de todos, ni ellos son capaces de comprender tus acciones, las cuales esta vez tendrán consecuencias, ¿no estás de acuerdo Kakaroto? Diría Black y soltaría una risa despiadada. Zeus, estás demente, Black tiene razón, las acciones tienen consecuencias, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Parece ser que estás listo para pelear otra vez, pero ¿será que podrás sobrevivir o simplemente morirás de nuevo? Diría Zeus con un tono burlón. Es verdad, acabaste con mi vida, pero te aseguro que no se volverá a repetir, traerme de vuelta a la vida será tu más grande error, diría Black quien había empezado a desprender un auténtico y aterrador instinto asesino. Mientras tanto en las profundidades de los océanos, en el reino del dios del mar. Definitivamente no puedo ignorar lo que sucede allá arriba, ¿qué rayos sucede? Puedo sentir un ki muy puro, pero esto no es bueno, es un ki puro de absoluta maldad, ¿cómo puede un ser desprender tanta maldad? Sin embargo, este ki pertenece a Black, hace unos momentos no fui capaz de detectar su presencia y de un momento a otro ha surgido entre las llamas, es como si hubiera muerto y luego hubiera regresado a la vida, puedo sentir el ki de mi padre elevarse hasta los cielos, también puedo sentir un ki más, no tengo dudas, pertenece a Kakaroto, ¿a qué estás jugando padre? Creí que Tyr se haría cargo de Black, eran los pensamientos de un desconcertado Poseidón. Mientras tanto en uno de los campos de entrenamiento. El planeta no ha parado de temblar desde que esa presencia puso un pie en este mundo, ha llamado mi atención, pero no puedo dejar este lugar, debo seguir entrenando y no puedo permitir perder mi enfoque en el entrenamiento, eran los pensamientos de un decidido y determinado dios vikingo. Ahora nos situamos en el polo norte de dicho planeta. Has cometido un grave error padre, probablemente esto será el mayor de toda la historia de la creación de la vida, traer al Saiyajin legendario de vuelta a la vida, que es capaz de ir aumentando su poder sin tener límites es un apocalipsis, Black traerá la destrucción de este mundo, tarde o temprano nadie podrá detenerlo, ni siquiera el dios más poderoso, las visiones que puedo ver nunca me fallan, Black el dios de la guerra, acabará tanto con dioses como ángeles, será la pesadilla de cualquier deidad, diría la bruja Irene quien se encontraba usando sus habilidades mágicas.
regresando al reino del poderoso Zeus, en el lugar el cual se habría convertido en un campo de batalla. ¿Saben? Puedo sentir esa brisa embriagadora en todo mi cuerpo. Jamás pensé que diría esto, pero ahora valoro más estas pequeñas cosas. Después de todo he regresado de la muerte y lo digo literalmente, en el infierno pude ver la muerte. Llevaba unos harapos que cubrían todo su cuerpo y sobre todo su rostro. También llevaba una guadaña, ¿pueden creerlo? Estaba listo para pelear contra él, pero Zeus me trajo de vuelta. ¿Acaso no es conmovedor?, diría Black mientras soltaría una risa sarcástica. Zeus ha traído de vuelta a todo lo malo que existe en todos los mundos, es la personificación de la maldad en persona, es despiadado, no tuvo compasión en acabar con todos los dioses y ángeles de cada mundo, incluyendo razas de diferentes especies, incluso Vegeta pensó que el Saiyajin legendario era solo una leyenda. Sin embargo, en mi mundo, cuando era el rey de dicho multiverso, hubo un Saiyajin parecido a Black, tenía la capacidad de convertirse en el Saiyajin legendario, su poder iba creciendo con cada segundo que transcurría la pelea. Me vi superado, sin embargo, al usar la doctrina egoísta prohibida y los ojos de demonio fui capaz de vencerlo. El poder legendario de Black es muy parecido a la doctrina egoísta prohibida, ambas transformaciones aumentan los poderes de sus portadores mientras transcurre el combate, eran los pensamientos de Kakaroto. Entonces, ¿qué harás, Kakaroto? Esta es tu oportunidad, te escuché mencionar que tu destino era vencer a Black, entonces esta es tu oportunidad, con la diferencia que ha vuelto mucho más poderoso que nunca. ¿Es que acaso podría estar al nivel de mi hijo Tyr? Solo hay una manera de averiguarlo, es todo tuyo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. La única manera de acabar con Black sería usar una de las técnicas de los ojos de Dios, usar el poder de la doctrina egoísta prohibida solo haría que el combate se alargue innecesariamente, eran los pensamientos de Kakaroto. Y bien, Kakaroto, ¿qué has decidido? ¿Tomarás la decisión de acabar con Black o me lo dejarás a mí? La decisión es toda tuya, diría Zeus. Oye Zeus, realmente no tengo la intención de pelear contra Kakaroto, después de todo estamos a mano, me salvó de la destrucción de un planeta aunque no necesitaba su ayuda, entonces decidí perdonarle la vida, ambos quedamos a mano, entonces, por el momento mi interés no está en Kakaroto, mi interés está en el gran Zeus, quiero acabar contigo Zeus, diría Black mientras soltaría una sonrisa despiadada. Yo me doy por vencido. Primero nuestro padre decide brindarle energía a Black y luego de ser aplastado por nuestro hermano Tyr, nuestro padre toma la decisión de acabar con la vida de Black. El problema ya estaba resuelto, entonces toma la estúpida y precipitada decisión de traerlo de vuelta a la vida. ¿Es que acaso soy el único que entiende las malas decisiones del Señor?, diría Vali con un tono grave y molesto en su voz. Lo entendemos, pero dime qué podemos hacer. Nada, ir en contra de la palabra del Señor es un suicidio, créeme cuando lo digo, Tyr, no podemos hacer nada, diría Jack. Jack tiene toda la razón, el Señor es la máxima autoridad y el ser más poderoso, puede hacer lo que se le dé la gana y aún así no tenemos palabra, tampoco estamos de acuerdo con las elecciones del Señor, pero no hay nada que se pueda hacer, lo mejor es callar y observar, al final de todo, nadie puede vencer al Señor, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Ahora la vida de Kakaroto estará en peligro si toma la decisión de enfrentar a Black. Sé que Kakaroto es muy fuerte, lo he visto con mis propios ojos, sé de lo que es capaz, pero también he visto de lo que es capaz de hacer Black. Es un Saiyajin muy peligroso, a decir verdad, no entiendo las decisiones del Señor, incluso me hacen enfadar, diría Artemisa quien tenía una expresión seria que llamaría la atención de Loki. Conozco esa mirada, estás enfadada por la decisión del Señor en traer a la vida a Black, diría Loki. Lo lamento, sé que no puedo dejarme llevar por mis emociones y tampoco debo poner en duda las decisiones del Señor, diría Artemisa. Descuida, a decir verdad no te culpo, solo mira las miradas de mis hermanos, ellos también se encuentran enfadados, después de todo el esfuerzo de Tyr fue en vano, inclusive yo estoy sorprendido ante tal decisión del Señor, diría Loki. Es verdad, lo veo en las caras de los demás dioses, no están de acuerdo con la decisión del Señor, incluso puedo verlo en la cara de Kakaroto, está realmente molesto y la verdad es que no lo culpo, yo también estoy en desacuerdo, el capricho del Señor puede traer consecuencias graves, se diría Artemisa. Regresando al campo de batalla, donde se realizan todos los acontecimientos. ¿Qué estamos esperando, Zeus?
Ven y ataca, tendré mi revancha y disfrutaré cada segundo aplastarte como el insecto que son todos los dioses, diría Black, quien había empezado a desprender un infernal instinto asesino. Bien, veo que Kakaroto ha tomado su decisión, su silencio me lo confirma, entonces acabaré con tu vida, Black, otra vez, diría Zeus. Alto, nadie se mueva, tome mi decisión, la cual es eliminar a Black. Ahora retrocede Zeus y ni se te ocurra interferir, voy a enmendar tus errores, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Pareces decidido, muy bien Kakaroto, no me hagas arrepentirme de mi decisión, de lo contrario no tendré más opción que interferir, diría Zeus, quien retrocedería para dar paso a Kakaroto. No tengo más opción que usar los ojos de Dios, usaré una de sus técnicas, eran los pensamientos de Kakaroto mientras su ki empezaba a crecer rápidamente. Veo que vas en serio, realmente no tenía la intención de pelear contigo, Kakaroto, pero veo que no tengo opción, bien por mí, esta vez no te perdonaré la vida, diría Black mientras tenía una pequeña sonrisa. Kakaroto podía sentir un ki muy puro que rodeaba todo su cuerpo, el poder que emanaba era espectacular, de un momento a otro, finalmente haría aparecer los celestiales y poderosos ojos de Dios, que de inmediato llamaría la atención de todos los presentes, en especial la atención de Black. ¿Qué rayos es eso? Su mirada ha cambiado, a pesar que se encuentra en su estado base, desprende un ki increíble, puedo sentir la pureza de su ki, es tan puro que me provocan náuseas, eran los pensamientos de Black. Lo he conseguido, sin embargo no sé por qué siento una enorme presión en mi cuerpo, mi ki empieza a desbordarse, ¿qué significa esto? Eran los pensamientos de un desconcertado Kakaroto. Los ojos de Dios, el poder de Cronos, se lo heredó a Kakaroto, nada mal, diría Zeus. Vaya, miran eso. Esto no es algo que se ve todos los días, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Escuche sobre los ojos de Dios, se dice que cuenta con técnicas poderosas, diría Bali. Veo que he estado aislado de las cosas, es la primera vez que veo algo así, ahora entiendo por qué Kakaroto es el creador de su mundo, diría Hércules. Y allí están esos espectaculares ojos de Dios, esta es la segunda vez que los veo, diría Artemisa. Ciertamente Kakaroto quiere acabar con el combate de una vez, no tiene la intención de contenerse, diría Loki mientras tenía una pequeña sonrisa. Mientras tanto en el campo de batalla, entre la pelea de Kakaroto en contra de Black que está a punto de desarrollarse. Eso golpea mi orgullo, Kakaroto, debiste usar ese poder en nuestro primer enfrentamiento, diría Black. Sin embargo, en ese momento Kakaroto caería de rodillas, y de manera instantánea aquel increíble poder que desprendía se esfumaría de inmediato. ¿Qué rayos fue eso? Diría Zeus crédulo ante lo que le sucedía a Kakaroto. Kakaroto se encontraba jadeando del cansancio, no entendía lo que le estaba pasando a su cuerpo, pero usar los ojos de Dios le habían devorado mucha de su energía y no fue capaz de mantenerlos. ¿Es que acaso eso es normal? Porque te ves muy cansado, diría Black confundido ante tal situación. ¿Qué me acaba de pasar? Esto no debería haber sucedido, pero mi cuerpo rechazó los ojos de Dios, ¿pero por qué? Solo me queda una teoría, los ojos de Dios son de energía pura, al aceptar mi lado malvado he dejado de ser puro y por lo tanto he dejado también de ser digno, ¿por qué me tiene que pasar esto justo ahora? Entonces no tengo otra opción que usar el poder de un ángel, eran los pensamientos de Kakaroto quien empezaba a recuperarse del cansancio. Veo que no te encuentras bien, en ese estado no podrás pelear, diría Black. Sin embargo, de manera inmediata un resplandor aparecería frente a Black y en el lugar en el cual se encontraba Kakaroto, los presentes sentirían un incremento de poder descabellado. Por un momento pensé que no tendrías las energías suficientes como para pelear, diría Black. Kakaroto saldría entre todo el humo con una nueva apariencia, había optado por usar el poder de su sangre angelical, no tenía más opción debido a que los ojos de Dios habían devorado una parte de su energía. La verdad es que esto empieza a agotar mi paciencia, creí que harías algo más sorprendente, pero veo que usarás el mismo poder que no te sirvió de nada en nuestra pelea, exclamaría Black quien de inmediato se habría lanzado al ataque a máxima velocidad. Kakaroto haría lo mismo, habría desaparecido de la vista de los presentes, había optado por usar toda su increíble velocidad directo al ataque. De manera consecutiva ambos Saiyajines habían comenzado con el duelo, todo el planeta había comenzado a ser sacudido ante los choques de puñetazos y patadas, con solo el impacto de sus golpes, provocaban múltiples ráfagas de viento que partían el suelo en pedazos.
Kakaroto se encontraba haciendo uso de su propio estilo arte marcial, habría creado su propio estilo arte marcial con todas las artes marciales que aprendió a lo largo de sus años. Por otro lado, Black no hacía uso de ningún tipo de arte marcial, peleaba como una bestia sin control, solo lanzaba puñetazos y patadas con nada más que simple violencia y con la intención de acabar con la vida de sus enemigos. Sin embargo, Kakaroto no paraba de lanzar puñetazos, patadas, codazos, rodillazos con técnica directo hacia puntos vitales. No obstante, sus instintos le advertían que debía evadir a toda costa los golpes de Black. Veo que se volvió mucho más rápido desde nuestra pelea, sin embargo, puedo notar que le cuesta mucho trabajo predecir mis movimientos. Sin duda Kakaroto a todos los que he enfrentado están acostumbrados a enfrentar a sujetos que hacen uso de las artes marciales, se diría Black, y rápidamente lanzaría una poderosa patada impredecible. Kakaroto con sus increíbles reflejos lograría bloquear con su antebrazo la veloz y poderosa patada justo en el último segundo, sin embargo la fuerza de dicha patada lo haría retroceder muchos metros. Veo que tienes problemas para ver mis movimientos, Kakaroto, justo como Poseidón, exclamaría Black, y ya se encontraba frente a Kakaroto con otro puñetazo demoledor y brutal. Kakaroto habría sido tomado con la guardia baja, por lo consiguiente sentiría un poderoso impacto en el abdomen que lo obligaría a escupir sangre y sentir la verdadera fuerza de Black. Pero, Black aún no terminaba, para finalizar y ponerle fin a la batalla, le acertaría otro puñetazo a Kakaroto justo en toda la cara, provocando incluso una potente ráfaga de viento. Kakaroto caería de rodillas, podía sentir que el primer puñetazo de Black le había dañado severamente los órganos internos, el segundo golpe le había fracturado la nariz, ahora entendía cómo fue capaz de vencer con tanta facilidad a Hércules, los golpes de Black eran tan demoledores, capaces de triturar huesos. Esto resultó ser muy fácil que la primera vez, el poder que he obtenido es fascinante, todo gracias al ingenuo de Zeus. Te lo dije, Kakaroto, esta vez no te perdonaría la vida, diría Black, y de inmediato le arrojaría una poderosa ráfaga de ki con el poder suficiente como para pulverizarlo. La sangre de demonio y la sangre de ángel sanarían de inmediato los daños de Kakaroto, por lo cual de inmediato y a gran velocidad esquivaría la ráfaga de ki con mucha agilidad. La ráfaga de ki haría contacto con una montaña donde de inmediato la pulverizaría en una catastrófica explosión que haría temblar el campo de batalla. Tenía razón, debía haber evadido a toda costa sus golpes, qué fuerza, es incluso más fuerte que antes, pero veo que sigo siendo mucho más veloz que él, se diría Kakaroto, quien se preparaba para atacar. No tienes oportunidad, ríndete ahora y quizás tenga misericordia, diría Black. No obstante, Kakaroto ya se encontraba frente a Black con una poderosa patada, no había duda, la velocidad de Kakaroto era la de un ángel. Black recibiría de lleno la fuerte patada en todo el abdomen, lo que provocaría que escupa sangre debido a que había golpeado su hígado. Pero Kakaroto no se detendría y lanzaría un poderoso gancho directo en la sien, sobre todo, para finalizar un puñetazo directo en la tráquea y un puñetazo en el plexo solar. Todos esos golpes habían impactado en puntos vitales. Black volvería a escupir sangre y sus piernas temblaban debido a la contusión cerebral que habían provocado esos letales golpes. Sin embargo, Kakaroto de manera consecutiva golpearía directamente en toda la mandíbula a Black con un fuerte y letal codazo. La fuerza de dicho golpe mandarían a Black a estrellarse contra una montaña, destruyéndole en cuestión de segundos, al extremo de levantar una escandalosa cortina de polvo. ¡Qué cuerpo más resistente! Por un momento pensé que mis nudillos se harían pedazos, ahora comprendo cómo los golpes que lanzaba Hércules no surgían efecto en Black. Se ha vuelto extremadamente poderoso y peligroso, a este punto me veré superado y no tendré más opción que optar por la forma final de la doctrina egoísta prohibida, mi mejor arma y última carta, se diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Lo admito, esos golpes me dolieron mucho, incluso casi me noqueas, te has vuelto más veloz desde nuestra pelea y también te has vuelto muy fuerte, pero ahora es mi turno, diría Black mientras saldría entre todo el polvo acompañado de una sonrisa despiadada. Él está como si nada, ¿cómo es que se recuperó tan rápido? Solo me deja dos teorías, sus Zenkai son más poderosos al ser el Saiyajin legendario y tener el alma de un dios, o mis golpes no surgieron efectos, pero eso es imposible, entonces me quedo con la primera teoría, de cualquier manera debo vencerlo, se diría Kakaroto.
No obstante, Black de inmediato se lanzaría al ataque con todo lo que tenía, rápidamente lanzaría un puñetazo con nada más que fuerza y violencia. Kakaroto a duras penas lograría esquivar el puñetazo y al instante retrocedería para tomar cierta distancia, debido a lo impredecible que era su contrincante. Pero, Black se había vuelto mucho más veloz por alguna extraña razón y lanzaría un puñetazo directo con la fuerza necesaria para destruir un multiverso entero. Kakaroto no había sido capaz de predecir a tiempo, por lo cual sería alcanzado por el violento y poderoso puñetazo de Black en toda la cara que lo dejaría aturdido. Black aprovecharía la guardia baja y el descuido de Kakaroto para conectarle un poderoso puñetazo directo hacia el hígado y una patada frontal. Kakaroto al momento de recibir esos letales golpes nuevamente escupiría sangre y apenas lograría mantenerse en pie, sin embargo sus piernas temblaban. «Estás acabado, Kakaroto», diría Black y le lanzaría una poderosa ráfaga en toda la cara. Kakaroto al levantar la mirada notaría de inmediato una ráfaga de ki a centímetros de su cara, sin embargo había sido demasiado tarde, por lo consiguiente la recibiría de lleno. Una catastrófica explosión se daría por todo el campo de batalla, tanto así que los presentes tuvieron que alejarse. Aquella potente ráfaga de ki habría pulverizado todo a su paso y los escombros sobrantes saldrían disparados hacia el cielo. «Se acabó, Kakaroto, ahora soy invencible, gracias a los Zenkais que recibió mi cuerpo luego de haber regresado a la vida me volvieron invencible, no eres rival para mí, muy pronto todo este mundo plagado de dioses y ángeles estarán rendidos a mis pies», diría Black. El humo comenzaba a dispersarse, habían escombros por todos lados y sobre todo cenizas, hasta que una ráfaga de viento dispersaría todo el humo. Kakaroto había perdido su poder, sin embargo, no había recibido el daño que se esperaba, había usado sus antebrazos como último recurso para protegerse de la explosión, sin embargo lo había dejado agotado. «No soy el único con una buena resistencia, no esperaba menos de mí yo de una diferente línea temporal», diría Black y soltaría una sonrisa arrogante. «Es tu error pensar que esto era mi fin, no eres el único que se ha vuelto fuerte, puede que no sea digno de usar los ojos de Dios, pero aún tengo un as bajo la manga, mi última carta», diría Kakaroto mientras empezaba a incrementar su increíble e inmensurable poder. Múltiples poderosas ráfagas de viento harían retroceder a Black. No entendía lo que sucedía, aquel Saiyajin que se encontraba agotado de repente se estaba elevando por los cielos. Kakaroto no dejaba de incrementar su increíble ki, llegaría al límite del estado base, sin embargo no paraba, seguía y seguía hasta romper el limitador. La expulsión de poder era tanta que un destello se daría por todo el campo de batalla. Kakaroto soltaría un último grito desgarrador para que finalmente todos los escombros salgan volando al extremo de levantarse una cortina de humo. ¿Qué es esta presión? Ki pertenece a él, diría Black atónito ante lo que presenciaba. «Veo que has pasado al siguiente nivel, Kakaroto, ese es mi muchacho», diría Zeus mientras tenía una sonrisa orgullosa. Kakaroto saldría entre el humo con una transformación completamente nueva, un poder espectacular, una apariencia que infunde respeto y admiración, la forma final de la doctrina egoísta prohibida. «Debo reconocerlo, eres impresionante, Kakaroto», diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. «Las cosas están a punto de cambiar, no tenía la más mínima intención de usar poder, lo mantenía como último recurso, pero no me has dejado más opciones, no me voy a contener y más vale que te prepares», diría Kakaroto con una mirada imponente y una voz gruesa que dejaría helados a todos los que presenciaban el enfrentamiento.